Muy buenas tardes a todos. Soy la doctora María Belén Moscoso y soy coordinadora del programa de seguimiento oncológico en FALP. Hoy día vamos a tratar con ustedes el tema de sobrevivientes de cáncer y cuál es su abordaje actual. Es importante saber que la medicina avanza a pasos agigantados y hoy más que nunca el cáncer no es sinónimo de una sentencia, sino de un camino largo y complejo que tiene un punto de inflexión crucial que es la sobrevivencia. De ahí la importancia del tema que vamos a tratar hoy. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Nos va a permitir entender de primera instancia qué es un sobreviviente de cáncer y cómo este concepto ha evolucionado. Posteriormente, revisaremos las estadísticas para visualizar el contexto actual y el desafío que representa este tema a futuro. Finalmente, revisaremos algunos modelos actuales de atención a pacientes sobrevivientes. Bien, empecemos. Históricamente, el concepto de sobreviviente de cáncer estaba fuertemente ligado a la idea de haber superado la enfermedad. Se consideraba a una persona sobreviviente solo cuando había completado su tratamiento activo, sea este quimioterapia, radioterapia y cirugía, y se encontraba libre de enfermedad, a menudo con un enfoque en la marca de los 5 años. La atención se basaba en un modelo de enfermedad aguda, donde una vez que el tratamiento terminaba, se asumía que el paciente podía regresar a su vida normal sin un seguimiento especializado. Resumiendo, el paciente era calificado como sobreviviente en cáncer una vez que había terminado su tratamiento y que habían pasado 5 años desde su diagnóstico. El concepto actual de sobreviviente en cáncer, impulsado por organizaciones como la ASCO y la ESMO, que son las asociaciones médicas dedicadas al estudio de la oncología, tanto en Estados Unidos como en Europa, ha evolucionado significativamente para reflejar una realidad mucho más compleja y que contempla varios puntos. Primero, este cambio de concepto de la sobrevivencia se da cuando se diagnostica al paciente. Es el momento del diagnóstico del paciente en que el paciente empieza a ser un sobreviviente de cáncer y no al final del tratamiento como se hacía anteriormente. Esto reconoce que el impacto del cáncer y sus tratamientos se experimenta desde el primer día. El segundo punto que hizo un cambio radical en el concepto es esta visión a largo plazo. El concepto abarca el resto de la vida de la persona, reconociendo que los efectos físicos, psicológicos y sociales de la enfermedad pueden persistir y manifestarse a largo plazo. Importante también en este cambio de paradigma es la amplitud del cuidado. La atención ya no se enfoca solo en la ausencia de la enfermedad, sino en la calidad de vida del paciente y la gestión de secuelas tardías. Importante también entender que la inclusión del entorno en este nuevo concepto de sobreviviente ha ampliado para incluir las necesidades de familiares, amigos y cuidadores, reconociendo sus necesidades y el apoyo que requieren a lo largo de este camino. Resumiendo, el paciente es diagnosticado y es el momento en que la sobrevivencia empieza. Visto así cuál ha sido la evolución del concepto de sobreviviente, vamos a ver ahora de manera resumida qué es un sobreviviente en cáncer. Un sobreviviente de cáncer es cualquier persona desde el momento de su diagnóstico que vive con o después de la enfermedad
y que incluye también a sus familiares, amigos y cuidadores, reconociendo que la experiencia y los desafíos del cáncer abarcan a todo su círculo de apoyo. Este cambio fundamental ha sido pasar de una perspectiva centrada en la superación de la enfermedad a una perspectiva centrada en el cuidado integral y continuo del paciente, su familia y la calidad de vida de éste, desde el momento en que recibe su diagnóstico. Bien, una vez definido qué es un paciente sobreviviente, revisemos cuáles son las necesidades a las que se ven enfrentados estos pacientes sobrevivientes. Existen varios tipos de necesidades. Partamos por las necesidades físicas de estos pacientes. Se ven los pacientes normalmente enfrentados a problemas de fatiga crónica, que es uno de los efectos secundarios más comunes y persistentes y que afecta la calidad de vida. Otro síntoma importante son los síntomas cognitivos, lo que se conoce como el quimiocerebro. Estas son dificultades de memoria, concentración y pensamiento claro. Aunado a esto, también tenemos la presencia del dolor crónico, que puede ser resultado del tratamiento, la cirugía o la propia enfermedad. Entre los efectos secundarios de quimioterapia tenemos la neuropatía periférica. Estos pueden producir en los pacientes hormigueo, entumecimiento o dolor de manos y pies, que en algunas ocasiones llegan a ser limitantes. Otro aspecto importante y menos investigado y tratado son los disruptores de la función sexual. Muchos pacientes llegan a tener problemas graves en la intimidad y disfunción sexual debido a la enfermedad o a sus tratamientos. Respecto a la salud ósea, los pacientes sobrevivientes tienen un mayor riesgo de osteoporosis en algunos casos, especialmente aquellas pacientes sobrevivientes de cáncer de mama y pacientes sobrevivientes de cáncer de próstata. Respecto a las necesidades psicológicas y emocionales de los pacientes sobrevivientes, tenemos que la afección más importante es el miedo a la recurrencia. Esta es una preocupación significativa que a veces afecta la calidad de vida del paciente y la relación con su entorno. La angustia emocional, unida a la ansiedad, a la depresión y a un síndrome de estrés postraumático, también son comunes. Algunos pacientes también presentan cambios importantes de su imagen corporal que afecta su autoestima. Y finalmente, todos estos cambios bruscos en la vida del paciente llevan al paciente a hacerse cuestionamientos existenciales donde hay una reevaluación de la vida, de las prioridades y hay un cambio respecto a su espiritualidad. Respecto a las necesidades sociales y funcionales de estos pacientes, tenemos que hay un problema o una dificultad importante en los aspectos de reincorporación laboral. Volver al trabajo para los pacientes o conseguir nuevas oportunidades implica un desafío grande y un motor de angustia y de ansiedad. Aunado a esto, el gasto producido por el tratamiento del cáncer y sus consecuencias conlleva problemas económicos y pérdida de ingresos que también afectan la vida y el entorno tanto del paciente como de sus cuidadores. Todo esto determina que la calidad de vida se vea deteriorada y eso dificulta al paciente para participar en actividades sociales o de ocios. El mantenimiento de las relaciones personales se ve
muchas veces afectado en pacientes que han padecido cáncer. Esto puede tensionar las relaciones con la pareja, con familiares, con amigos o en su entorno laboral. Finalmente, el paciente sobreviviente también tiene necesidades de información y de autocuidado. Los pacientes necesitan tener planes de atención para la supervivencia, documentos clave que resuman su diagnóstico, los tratamientos recibidos, los posibles efectos secundarios y las recomendaciones para mitigar secuelas o síntomas relacionados al tratamiento. Para ello, el tener guías de estilo de vida saludable es fundamental y la enfermera oncológica debe educar al paciente sobre temas de nutrición, actividad física y manejo del estrés para optimizar su salud a largo plazo. El acceso a recursos y grupos de apoyo que faciliten la conexión con redes de apoyo y servicios sociales también es fundamental. Una vez que hemos profundizado en cómo la definición de sobreviviente de cáncer y las necesidades de estos pacientes ha evolucionado, es importante pasar a entender la magnitud de este cambio. Es crucial que pasemos del concepto a datos concretos. Las estadísticas no solo son números, son el reflejo de una población creciente y de los desafíos que enfrenta. Comprender estos datos nos permitirá dimensionar la realidad de la sobrevivencia y la necesidad imperante de desarrollar modelos de atención que estén a la altura de estos nuevos escenarios. Los invito a escanear el QR que aparece en pantalla, donde encontraremos las estadísticas de sobrevivencia en Chile. Bien, los datos presentados son los datos más recientes obtenidos por el Observatorio Global del Cáncer, Globocam 2022. El panorama de cáncer en Chile muestra un crecimiento significativo en la incidencia y por ende en la población de sobrevivientes. La prevalencia de sobrevivientes nos indica el número de personas que viven con un diagnóstico de cáncer y es un indicador clave de la población de sobrevivientes. Así, la prevalencia a 5 años obtenida el año 2022 estima que en los próximos años tendremos aproximadamente 169.882 sobrevivientes de cáncer en Chile. ¿Quiénes son estos pacientes sobrevivientes? Básicamente, en hombres el cáncer de próstata es el más común y en mujeres el cáncer de mama. Para ambos sexos, el cáncer de colon es el más frecuente. Resumiendo, nos enfrentamos a una gran población de pacientes sobrevivientes con cáncer de próstata, con cáncer de colon y con cáncer de mama. Pasemos ahora a revisar los modelos de programas de sobrevivientes. En este artículo, los autores hacen una revisión de los trabajos de la doctora Lidia Shapira, quien, consciente del constante incremento de sobrevivientes de cáncer, ha señalado la necesidad de implementar modelos de atención organizados y efectivos que den cuenta de la importante demanda en salud. Ya no es suficiente con que el tratamiento termine y el paciente vuelva a su vida. Ahora, la fase de sobrevivencia exige una gestión proactiva.
Shapira nos ha ayudado a entender que los programas de sobrevivientes no son una opción, sino una necesidad para abordar las secuelas a largo plazo y las necesidades psicosociales de los pacientes. Estos modelos de atención buscan crear una continuidad en el cuidado, asegurando que el paciente reciba una supervisión adecuada y que se le entreguen herramientas para el autocuidado. Su visión nos impulsa a pasar de un cuidado reactivo a uno planificado y centrado en la calidad de vida del paciente. A futuro, estos modelos incluyen otras nuevas tecnologías como el, el asesoramiento genético oncológico, entre otros. Bien, ahora revisemos los diferentes modelos que hay para atención de programas de sobrevivientes. Existen varios modelos. Los modelos dirigidos por médicos, los modelos dirigidos por enfermeros, modelos de atención compartida, programas de autocuidado, modelos de atención estratificada por riesgo que se adaptan a la atención del paciente según sus necesidades. Vamos a revisar brevemente algunos de estos modelos con el fin de hacer comparaciones y de entender su funcionamiento. Los modelos manejados por médicos son los que tienen mayor difusión el día de hoy y son los modelos que han ido surgiendo de acuerdo a las necesidades en los institutos y centros oncológicos. Estos modelos son manejados por médicos oncólogos y cirujanos oncólogos. En estos modelos, la atención del paciente se hace de manera alterna entre los dos especialistas hasta completar los 5 años. Son modelos que se basan fundamentalmente en el seguimiento oncológico de la patología que produjo el cáncer al paciente y rara vez contemplan otro tipo de acción. Quiero presentarles ahora un modelo de autocuidado elaborado por el Hospital Gustave Roussy, un hospital en Francia que es un centro de referencia en oncología y que ha implementado un modelo de atención de sobrevivientes centrado en un enfoque proactivo y digitalizado. Este modelo, conocido como el programa Intervalo, fue creado para pacientes con cáncer de mama y utiliza una aplicación llamada Resiliencia como una herramienta clave para la gestión y el seguimiento a largo plazo de los pacientes. El objetivo principal es pasar de una atención reactiva a un monitoreo continuo y personalizado, empoderando al paciente para que sea un partícipe activo en su propio cuidado. La aplicación permite un monitoreo remoto de síntomas, genera alertas inteligentes para el equipo médico y de enfermería especializada para contactar al paciente en caso necesario. La aplicación además ofrece contenido educativo personalizado para el autocuidado. En esencia, facilita una transición del tratamiento activo a un seguimiento continuo y centrado en la calidad de vida del paciente. Finalmente, conversemos acerca de los modelos manejados por enfermeros. Los programas de sobrevivientes liderados por enfermeros funcionan con un enfoque proactivo y centrado en el paciente. A diferencia de los modelos tradicionales, estos programas buscan crear una
continuidad en el cuidado que se extiende mucho después de que el tratamiento oncológico ha finalizado. Los enfermeros oncológicos actúan como el principal gestor y coordinador del cuidado del paciente y cumple diferentes roles. El primero es elaborar un plan personalizado por paciente que identifique necesidades y cree un plan de cuidados personalizados que considere tanto la continuidad de su seguimiento oncológico como las secuelas a largo plazo de los tratamientos que ha recibido el paciente. Una vez elaborado este plan, es revisado y supervisado por el médico a cargo. Posteriormente, la implementación del plan contempla promover el autocuidado, empoderando a los pacientes para darles herramientas y conocimientos para que se hagan cargo de su propia salud. Finalmente, el enfermero coordina la atención asegurando que la comunicación y el seguimiento entre los diferentes especialistas de salud sean fluidos y coherentes. Posteriormente, el paciente pasa a la atención primaria para continuar con su proceso. Bien, ¿cuál es el rol del enfermero en los programas del sobreviviente una vez que hemos revisado los diferentes modelos hasta ahora? El primer rol y el fundamental es de ser un educador y un consejero del paciente. Es el enfermero quien debe brindar información clara y adaptada a la realidad del paciente y de sus cuidadores, brindando apoyo emocional en esta etapa de su cuidado y alertando si el paciente necesita un cuidado de salud mental. También debe convertirse en el planificador de cuidados, desarrollar un plan de cuidados individualizado que se ajuste a las características del paciente y su entorno. Finalmente, es el enfermero quien debe funcionar como el coordinador de la atención del paciente para lograr esta comunicación entre el oncólogo y otras unidades de apoyo o especialistas del que el paciente requiera su atención. Bien, después de esta revisión que hemos hecho, podemos sacar varias conclusiones y mirar de manera más clara algunos desafíos. Hemos visto que el concepto de sobreviviente de cáncer va mucho más allá de la finalización del tratamiento activo. Hablamos de una etapa que se extiende desde el diagnóstico por el resto de la vida del paciente, una fase llena de desafíos físicos, psicológicos y sociales. Las estadísticas nos muestran un panorama de importante crecimiento de esta población, lo que nos obliga a repensar nuestros modelos de atención. Ustedes, como enfermeros especialistas, están en la posición de liderar modelos de atención de sobrevivientes, tanto desde la evaluación de secuelas a largo plazo como en la educación de pacientes sobre el autocuidado y la coordinación de la atención entre los equipos de salud. Finalmente, debemos pensar que el futuro de la atención oncológica está en la colaboración y en la innovación. El liderazgo de la enfermería es una pieza clave que garantiza un cuidado humano, integral y continuo. Con este mensaje me despido y dejo en pantalla mi correo electrónico por si quieren contactarme para cualquier duda o comentario. Quedo a sus órdenes. Buenas tardes.